¿Hay algo mejor que una tapa para conectar? Deja que la esencia de la comunidad valenciana te guíe. Prepárate para abrir tu mente y saciar tu curiosidad, porque aquí, en Entre Tapas, cada episodio es una oportunidad para aprender, crecer y conectarnos. Bueno, les damos una cordial bienvenida a este nuevo podcast llamado Entre Tapas de Macom, una nueva experiencia que nos brinda aquí Valencia, España, y pues vamos a hablar sobre todo el choque cultural que hemos tenido nosotros, quienes nos ven en pantalla, somos 4 colombianos en este nuevo mundo, y de antemano pues presento a nuestro equipo de trabajo. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal todo? Bien, hola a todos, mi nombre es Vanessa, llevo 4 meses acá en Valencia y nada, colombiana. Hola chicos, ¿cómo estamos? Mi nombre es Daniel y llevo 6 meses acá en Valencia. Mi nombre es Juan Alejandro y llevo 6 meses aquí también en Valencia. Bueno, y como lo mencioné, yo también llevo acá 6 meses en Valencia. Y bueno, vamos a lo que nos compete, que es cómo ha sido nuestra llegada y nuestra experiencia aquí en el país ibérico y sobre todo en esta ciudad, que no es de las principales, pero que tiene una gran calidad de vida. ¿Qué piensan, chicos? Pues muchachos, hablemos del primer día. Yo creo que el primer día fue el día que más nos pegó a todos. Por ejemplo, yo empecé viviendo en Montserrat. Montserrat es como un pueblito lejano de Valencia, como si fuera Bogotá, Chía, para los que me entiendan, para que se ubiquen. Entonces, el primer día nos recogió el señor que nos iba, digamos que a prestar esa casa, porque en ese momento yo no pagaba arriendo, gracias a Dios. Entonces, pues no sé, o sea, digamos que llegar a la casa y más como que tú te empiezas a ver como que me estoy alejando más de Valencia y me estoy yendo más de la ciudad y ya voy camino a un pueblito, eso fue como, uy, el camino es largo. ¿Cuánto te demoraste en llegar a Montserrat? Ponle tú que fueron 40 minutos en carro, o sea, fue harto y pues en ese momento uno dice como, bueno, pues 40 minutos es como si fuera Bogotá, tipo de Portal 80 a la Sergio, normal, para mí fue normal. Y cuando llegué a la casa, pues nada, fue un poquito chocante. Pues no chocante, sino fue como un, ok, esto va a ser una temporada larga, porque pues la casa tocaba asearla, arreglarla, comprar sábanas, cobijas y todo. O sea, es como literalmente como en esas películas que el personaje llega a una nueva etapa de su vida y el apartamento está vacío y suelta la maleta. Así, fue igualito, honestamente. ¿Y tú, Bueno, Juli? yo, pues a ver, el primer día inicialmente, yo llegué a una casa con unas personas, con unos colombianos, que también pues tuve pues esa ventaja de que fue como una recomendación conocer de esas personas hacia mí. Entonces pues en el tema del alquiler pues fue bastante bueno porque no fue tan excesivo el cobro. Pero igual, o sea, se siente como esa soledad de que uno llega a un país nuevo, pues en muchos casos no conoce bien a las personas con las que uno viene, apenas pues se está conociendo, transporte, una cultura nueva. Entonces siento que es más que todo ese tema de vivir la experiencia por primera vez y estar separado de su familia por primera vez también, ¿no? Entonces es más que todo eso. No, eso es difícil. Por ejemplo, en mi caso, para mí fue muy dura la llegada acá porque yo siempre fui una persona muy apegada a mis padres, a toda mi familia, aparte que crecí en una familia de solo hombres y yo era la única niña, entonces Uy, era Se muy cuidaban. la complejo. Y llegué acá consentida. y me empecé a sentir súper sola. O sea, yo duré acá en Valencia como un mes y luego me volví a Colombia a ¿Te volviste en fiestas. serio a Me Colombia? volví a Colombia. ¿Cuánto tiempo Uy, duraste en pana, Colombia? qué O sea, duro. duraste el mes y duraste cuánto tiempo en Colombia. Como 15, 20 días. Pero O te sea, pero fue por la misma razón. soledad que Yo, sentiste yo me o... sentía muy sola y justo pasaron fiestas acá en Valencia. Las fiestas son muy diferentes que en Colombia. Entonces yo le dije a mis papás, sí, yo le dije a mis papás como que no me sentía muy bien. Y pues, claro, ellos me Sí, apoyaron ese como es en esa otro parte tema, el mental. tema de que llegamos en una época en que, pues principalmente no sé si conozcan este tema de el síndrome del inmigrante, algo así. que, Uy, que no. es, que es como que las personas cuando llegan a un país nuevo sienten como esa soledad de que están con una cultura nueva, de que no se ajustan a esa cultura. Entonces, más que todo eso, siento que a todos, así vengamos a estudiar, nos pasó eso, Sí. el tema del síndrome del Sí. Sí, es inmigrante, ¿no? que a mí eso de diciembre a mí me pegó duro, Sí, porque digamos a mí, yo me pintaba como las cosas acá en Valencia un poco más activas, más Más en diciembre, más moviditas. movidas, más Claro, fiesta. claro. Yo venía acostumbrada a eso.
O sea, Sí, sí, claro. sí es movido, pero tienes que encontrar por dónde es movido. Es la cosa. Más que movido, yo creo que es nuestra esencia lo que hace Eso. eso, porque aquí Sí, las decoraciones, las luces, fiestas, los fuegos artificiales, que aquí en Valencia son un hito, sobre todo en el mes de marzo, que fue fallas. En mi caso, tuve algo parecido a lo tuyo, porque yo, yo también me sentí muy solo en esa época de fiestas. Tuve la fortuna de que mi padre me visitó en dicha temporada, pero también estábamos apartados de nuestra familia allí en Colombia. Y ahorita que estuve aproximadamente 20 días, que no hubo nada de fiestas comparado como estuvo aquí, pues es esa reconexión que nos hace falta, o sea, como que uno se sumerge tanto en su soledad que a veces como que día pasa y si uno no hace nada mientras... A mí, mientras salía la tía, yo decía, me siento súper, qué pena el término, como inservible o algo, no sé. Sí, es verdad. O sea, como sin hacer nada y no tengo amigos, me siento raro, o sea. Sí, sí, Entonces sí, yo creo que es más que un choque cultural, es como un choque de realidad que tuvimos es todos verdad. nosotros, como muy, una No, y bomba. el tema es que también muchos, no sé si fue el caso de ustedes, que al pasar el tiempo, un mesecito y medio, uno conoce mucha gente, ¿no? Aquí eso es lo chévere, que uno empieza a conocer gente, que empieza a socializar con esas personas y pues con más que todo culturas nuevas de otros países, compañeros de la misma universidad con los que uno no hablaba y termina hablando, ¿sí me entiendes? Exacto. Entonces es un caso, un ejemplo es yo con el roomie, te digo es el que roomie porque vivimos vivimos juntos juntos un mes, un mesecito. pero fue chimba, o sea, fue bacano. Con él no hablaba en la universidad casi, pero nos vinimos a conocer acá y conocernos en persona como tal y es una chimba, o sea, a eso me Sí, refiero, que vienes a conocer a las personas acá como son y pues es chévere. O sea, Sí, sí. sí, de hecho, pues creo que el mejor consejo que todos les podemos dar a los que se vienen es que no se vengan solos. Y si sí, se vienen Mm. solos, tienen que venirse con una mentalidad muy fuerte. abierta. Yo me vine sola, Sí, es verdad. entro en depresión. O sea, Porque aquí las personas españolas son muy cálidas y las cosas giran muy diferente. Por ejemplo, uno en Bogotá camina con inseguridad o algo así. Exacto. En cambio, aquí tú caminas 3 de la mañana tranquilo, tranquilo. Y relajado. literalmente yo he visto cosas, bueno, hay gente que en Colombia, o sea, de acá, colombianos me dicen como eso también pasa en Colombia. Yo nunca lo vi pasar. Y No. es que, por ejemplo, te montas a un tranvía, a un metro, a un bus y ves un señor, de la nada le empieza a hablar a otro señor y se hablan súper como si fueran amigos de toda la vida y se despiden y no se vuelven a ver Ujú. nunca. Sí, O sea, súper panas. Eso es algo tan Sí. normal que pues a mí me han dicho que pasaba en Colombia, pero yo nunca lo vi pasar en Colombia. Es No sé. que por la misma inseguridad nosotros generamos como un mar de desconfianza en Sí, nuestra sí, sí, cabeza, sí. sí, es verdad. que yo creo que por eso nuestra llegada aquí, para adaptarnos a ese mundo tan abierto que hay en este entorno, pues nos costó un poquito, pero también, más que el choque de realidad, también nos brindó como una oportunidad de conocer pues a nuevas personas, un entorno enorme, pues tanto que en Macron pues somos la mayoría colombianos como nosotros, pero también hay pues españoles obviamente, argentinos, chilenos, y uno no cree que de la noche a la mañana sean tantos, o sea, es algo Ujú. bastante interesante lo que uno vive aquí, además pues, de tener nuevos conocimientos. También está la parte de estar al otro lado del mundo y que viajar como que entre comillas, si te lo propones, sea fácil. Sí, es verdad. Eso es otra ventaja, la Sí, verdad, de estar acá, porque digamos, si a ti te gusta viajar, te gusta conocer lugares nuevos, es increíble porque los precios son muy económicos. O sea, tú sí, para eso es viajar cierto. por ejemplo, nosotros hicimos un viaje a Portugal en enero y literalmente los tiquetes nos salieron en 40 euros con un tiquete de bus. O sea, que son 40 euros ida y vuelta. A Portugal conocimos Lisboa o Porto. O sea, tú puedes hacer un presupuesto ajustable a lo que en Colombia, bueno, en Latinoamérica como tal, en Colombia sale muy costoso hasta viajar a San Andrés, por ejemplo, ¿sí Sí, me entienden? Te eso Entonces es entiendo. aquí cierto. tú con 250 euros, 200 euros poder viajar a otro país y estar 6 días, 7 días y conocer una cultura nueva es bastante bueno, ¿no? Entonces es otro tema que Sí. es, Bueno, aunque también hay que tener en cuenta que en Valencia, pues yo he buscado por lo tanto en Barcelona, Madrid
Ibiza, los arriendos son muy caros, más caros que Claro, Sí, aquí, literal, o Valencia sea, es un poco más económico que las sí, otras por ciudades. ejemplo, aquí un arriendo 300, 350, 400, ya si te quieres ya ir más arriba. Pero en sí. Ibiza, por ejemplo, una habitación, 600, 900. Eso es un arriendo de un piso aquí. Y si es una habitación, La digamos, verdad no he buscado. Es que yo tengo un amigo desde que tengo, ¿qué les digo yo? 8 años. Con él trabajé toda mi vida. Y él tiene 31 ahorita, 32. Y él sí se fue a Ibiza y toda la cosa. Y él me cuenta como, no, Juan, aquí un arriendo me vale de solo mi pieza 900 euros. Mm. Y yo, no, bro, ¿cómo me dices eso? 900 euros me vale literalmente mi piso ahorita con mis roomies. 2 meses del O mes sea, de mi es habitación. que esa es otra ventaja de Valencia, ¿no? Sí, claro. El tema inmobiliario es muy Sí, económico o para sea, hacer, sí. Uno dice que no es económico, pero si lo pero sí es económico. comparas con otras Si lo ciudades, comparas, sí. es re Y la económico. verdad uno encuentra habitaciones muy buenas, Sí, Sí. económicas, amplias, Y el camas tema es que muy siento que Valencia es una ciudad muy tranquila, o sea, no es como demasiado, agobiante, ¿no? Porque demasiado. hay ciudades que Barcelona, Madrid, esas son ciudades agobiantes, son como un Bogotá, por decirlo así. Valencia es como una ciudad de donde yo vengo, sí, Paquira, no sé si lo conozco, o Chía, para que se guíe mejor, como Chía. Es como, es Bucaramanga. tranquilo, es grande, pero es tranquilo, o sea, no es tan agobiante Sí, como una sí, ciudad mira que No grande. sí, es tan mira que sí. ajetreada Es, una ciudad sí, de Granada. Creo que lo más chiva está aquí en la playita. La sí, playa. sí, es verdad. Es muy chimba. Jugar vóley en la O sea, es playa, que sí, es reparchado, parce. sí, Tipo, sí, antes sí. de la U vas a la playa, sales de la U, vas a la playa. Qué buen plan. Sí, Es el claro. mejor O plan. sea, Sí, literal, literal, tú un día te levantas, haces tus cosas, no sé lo que tengas que hacer y, muchachos, vamos a la playa. Pues vamos, bueno, sí, es verdad. vamos. Claro, es como una oportunidad. Algo que también pues yo me he dado cuenta es, aquí son euros, obviamente nuestra moneda está devaluada comparado, pero para mí la canasta familiar no me parece tan cara. La verdad No, no, pana, Nada no. que ver. el tema del mercado Eso no. es un gran contraste. Yo no sé si ustedes lo notan, pero por ejemplo, en muchas casas de Colombia, el mercado es parcial. O sea, tú ves que en ciertas casas hay la cena, no hay la cena. Sí, En cambio, Exacto. acá las neveras son llenas, mano. Sí, Es algo que a mí me impresiona. Hasta la mía, gracias a Dios. sí, Eso. sí. Sí. La sí, persona con la que yo vivo, que es una señora argentina, ella come el desayuno, la comida, la merienda y la cena, cosa que en Colombia muchas veces ni siquiera se puede ver. Pues, la comida, Eso es el cierto. desayuno, la comida o la cena, o a veces el almuerzo o la cena, o cuando ya son familias Sí, numerosas, son solo una eso es comida cierto. O, incluso. por ejemplo, Sí, que te llega la cena y es pancito con mermelada y leche. En cambio, acá es como otro desayuno. patatas exacto. bravas, Sí, Uf, sí, sí, literal, o sea, es que es algo, por ejemplo, donde el roomie yo, bueno, donde él sigue viviendo y donde yo vivía ya un mes, la señora tiene un montón de comida, sí, es esa nevera es impresionante, llena, cocina delicioso. sí, y a cocina veces muy bien. las neveras las ves llenas de, claro, comida esencial, las verduras, lo Sí, normal, pero también como cosas de dulce, que un sí, paquete, sí, que una sí, Para galleta, o sea, picar, eso siempre yo o lo sea, veo, sí, eso es pero es algo, que son muy eso es un bajos, contraste alto, muy, o muy sea, sí, un bajos. contraste muy alto. Para ya ir englobando el cierre de este nuevo capítulo, yo creo que algo que a mí me impactó apenas llegué fue la misma universidad. O sea, es como la típica, como que te ven de las películas americanas de sí, Harvard o algo así. exacto, La verdad, yo no me esperaba Es, nada así. y aparte de Absolutamente que nada. tiene la residencia dentro de la universidad, sí, No. eso para mí es Sí, sí, inimaginable, sí, porque igual los cuatro que venimos de la Sergio Arboleda en Colombia, ver el cambio digamos, como la de estructura de la sí, universidad a esto que tiene incluso servicios gratis, una variedad de servicios de actividades, universidad, o de sea, actividades, o sea, piscina, tenis, sí, es bueno, o en cuanto a sea, la piscina tienes que pagar, sí, Pero pero es te muy que, cuenta el poco. pero es muy poco. gimnasio, alquilar una cancha de fútbol, Ping pong, cosas ping que pong, sí, eso es croquetas, tiene cierto, eso es cierto, karate, esgrima, o sea, puedes hacer esgrima, eso es a tiro cierto. con arco, escalada, o sea, tiene muchas claro. actividades que Hay son muchas que uno tampoco no conoce, pero es como también perderle el miedo a de pronto preguntar aventurarse, dónde sí. queda, cómo puedo acceder a eso, porque, Sí, bueno, eso así es le cierto, toca a uno acá preguntando. eso es Digo, cierto. Aparte que la universidad no parece, o sea, parece una ciudad, o sea, es inmensa, es gigante. Y es aquí cualquiera gigante. puede entrar. Sí, 60 eso es cierto. hectáreas. Cualquiera puede entrar. De hecho, no se les ha pasado por la cabeza como parce.
una persona X viene aquí, se baña, se arregla y se va. Y Literal. nadie Sí, supo y nada. nadie supo nada, o sea, Literal. sí, es verdad. Sí, porque el baño para aquí adentro. Ajá. Literal. Aparte que las instalaciones no son viejas, o sea, todo es moderno, está muy cuidado. La verdad fue un contraste grande de Bogotá a acá. La universidad fue un contraste grande, o sea, y decir como no se sienten raros como decir que venimos a la universidad un sábado o un domingo, por ejemplo, cuando veníamos a jugar tenis los Sí, domingos, sí. yo decía, uy, un domingo a la universidad, pero venimos a jugar tenis, o sea, se siente un poquito raro, pero después es como más cotidiano, ya decir, vamos a jugar tenis a la universidad, algo más parchado, más chévere, entonces, Incluso acá, incluso pues en esta sala en la que nos encontramos, en la parte de atrás se encuentran como distintos juegos, como billar, todos estos Hockey, tipos, hockey, está la futbolito. máquina, futbolito, o sea que una persona pueda acceder a esto después de sus clases, de Sí, sus sí. exámenes, que acá ahorita creo que empiezan en época de exámenes, Sí, es cierto. inimaginable. Aunque creo que lo que más, o sea, no sé si a ustedes les impacta más, tipo de que ustedes un día súper desparchados, porque acá hay muchos festivos, de una vez les digo. Un día súper desparchados, ustedes hacen sus cosas, tareas, se postulan a prácticas, no lo sé, aseo, mercado. Y de la nada dicen, bueno, vamos al centro a darme una vuelta. Es un contraste enorme, porque, o sea, creo que es algo que yo no he como terminado de procesar, y es que estoy en un centro que es literalmente un lugar histórico. O sea, yo camino ahí y es como, miren eso tan lindo, o sea, es que hasta los apartamentos son hermosos. sí, Literal, literal. Eso es algo que Y es que todo te queda, o pues no sé, a mí se me hace sí, que todo me queda cerca. todo te queda cerca. Yo vivo lejos, como en la esquina. El roomie sabe que vivo lejos, pero llegar al centro me toma 20 minutos en tranvía. sí. Es algo muy rápido. Y ese es otro tema, el tema del transporte, ¿no? Transporte. Que llegamos con una ventaja que acá en Valencia, o bueno, en general en España muchas veces el transporte para los jóvenes de cierta edad a otra edad es gratuito. Hasta los Tienes que 31. gestionar pues un tema de citas y eso, Pero eso es pero, re fácil. pero es muy sencillo, o Eso es re sea, fácil. no te demoras 20 tanto minutos, ni siquiera 10 minutos. y, ni 15 nada. minutos. y te dan tu tarjeta de transporte joven para poder recorrer la ciudad sin tener que pagar nada. Entonces ese es otro tema que da mucha ventaja porque te puedes mover por toda la ciudad. Y las veces que tú quieras. Sí. en un ¿Y día. saben qué es lo mejor? Que si la botan, vuelven y se la dan. Exacto. Yo ya la boté y yo creí que me iban a cobrar. Yo no, Pero parce, no. menos 5 euros aquí. O si se le Gratis. moja, la deja en el pantalón y la Ay. mete en la lavadora el pantalón Pero y se que le sigue daña funcionando. y a veces sigue funcionando. Entonces es hasta que aguante. Esa es la verdadera, estoy cansado, jefe. Eso es una guerrera. Sí, 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 sí. Yo creo que algo que puede resumir este capítulo es el tema de contrastes, o sea que la palabra clave puede ser contrastes, con toda llegada y el tema de vivir, el tema de encontrar, o sea, siempre va a ser un contraste conforme al primer mundo y al tercer mundo del cual venimos. Creo que eso también puede ser también la escalada que podemos tener capítulo a capítulo, porque no solo es la forma de vivir, también es la forma de estudiar y la forma de cómo nos evalúan y cómo también se trabaja aquí. Bueno, yo creo que con eso ya le damos fin a este primer capítulo de este nuevo podcast Entre Etapas de Macón. Gracias por su atención, chicos, un gusto enorme. Vale, Muchísimas gracias. Gracias. Chao, chicos. Que estén Nos muy bien. vemos en el próximo. En el próximo episodio. Vale, podcast. hasta luego. Bye. ¿Hay algo mejor que una tapa para conectar? Deja que la esencia de la comunidad valenciana te guíe. Prepárate para abrir tu mente y saciar tu curiosidad, porque aquí, en Entre Tapas, cada episodio es una oportunidad para aprender, crecer y conectarnos.